Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 10 y versículo 38, donde dice: Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El compromiso del discipulado alcanza aquí su mayor expresión, ya que no sólo debe de renunciarse al amor que supone el amor hacia Cristo en lo personal y familiar, sino que aquí se demanda la cancelación del propio yo, ya que Jesús dice a los discípulos que sólo es digno de él quien tome su cruz y le siga. Tomar la cruz ha sido confundido en muchas ocasiones con el sufrimiento, incluso el martirio. Dios podría permitir la muerte de sus mensajeros y de hecho lo hizo en muchas ocasiones, pero no es esta la demanda que se concreta en la figura de tomar la cruz, ya que las penalidades en la vida cotidiana del creyente vienen siempre por permisión divina, pero no se toman, es decir, no se buscan para asumirlas. La cruz es la mayor expresión de negación. El propio signo establece una figura de cancelación de algo. Tomar la cruz es negarse a uno mismo. Pablo enseña más tarde que la vida cristiana es una identificación con el crucificado hasta el punto de poder decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Esto trae aparejada la abierta oposición del mundo contra el seguidor de Jesús. Juan capítulo 15 versículo 20 dice: Acordaos de la palabra que yo os he hablado. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El que no renuncia incluso a su propia vida no puede ser digno de Jesús, ni tampoco podrá seguirle como discípulo. El Señor mismo abrió la senda del seguimiento, dejando impresa en ella las huellas de sus pisadas, para que el discípulo le siga en el mismo camino. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21 dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Indudablemente, la renuncia personal es el núcleo central de la obra de Jesús. El apóstol Pablo enseña en qué consistió la renuncia suprema de Jesucristo en un proceso de descenso, desde el cielo hasta la muerte en la cruz. Pablo enfatiza la condición divina de que se humilló al afirmar: el cual siendo en forma de Dios. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. La forma no indica una mera apariencia, sino la exteriorización de la esencia real del ser. La forma está relacionada y deriva de la naturaleza, pero no se identifica con ella, pudiendo despojarse de su forma, pero no de su naturaleza. De hecho, Cristo se vació de una forma para manifestarse en otra. Jesús existe eternamente en su forma de Dios, que quiere decir que su eterna preexistencia fue divina, o sea, Jesús, el hombre, es también eternamente Dios. Desde esta condición divina, como dice Filipenses 2 y versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Es decir, el sentir de Cristo no lo llevó a retener en su beneficio su condición divina. Jesús era igual a Dios, equivalente a ser lo que Dios es. Todo lo que hay en Dios y es Dios está también en Jesús. Colosenses capítulo 2 y versículo 9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por el contrario, tampoco hay nada en Dios que no esté en Cristo. Es decir, no existe en Dios ninguna cualidad no crística. En esa forma de Dios estuvo dispuesto a vaciarse para llegar al estado de humillación en la forma de siervo. Cristo no consideró la manifestación exterior de su deidad como algo irrenunciable y que debía retener a toda costa. La decisión de no mantener a cualquier precio la expresión de su deidad tuvo que haberse tomado en la eternidad, cuando se estableció el plan de redención. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. El Hijo de Dios se despojó a sí mismo. Filipenses, capítulo 2 y versículo 6. Note que el despojarse no consistió en desprenderse de su naturaleza divina, que eternamente tiene por cuanto es Dios. Tampoco pudo despojarse de sus atributos divinos, tanto comunicables como incomunicables, si bien limitó en su condición humana el uso de los mismos a lo que era preciso. Sin embargo, la Biblia enseña que se despojó de su gloria, la impronta divina propia de la forma de Dios, ya que tenía que mostrarse a los hombres desde su humanidad, semejante a la nuestra. Por la recuperación de esta gloria, al final de su tiempo, en la tierra pidió al Padre, como señala Juan capítulo 17, versículo 4. Y también enseña la Escritura que se despojó de sus riquezas, segunda carta a los Corintios capítulo 8, versículo 9. Renunció a todo, incluyendo su propia vida. Mateo capítulo 20, versículo 28. Además, nunca tuvo nada propio. Mateo capítulo 8, versículo 20. Aún sin nada, asumió solidariamente la deuda infinita del pecado, del mundo, haciéndose deudor sustituto. Isaías capítulo 53, versículo 6. El Señor se despojó de su gloria, encubriéndola bajo el traje de trabajo del siervo de Yahvé, que era su humanidad. Isaías capítulo 42, versículo 1. La culminación del ejemplo del Señor es que tomó forma de siervo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. El estado de humillación no consistió en hacerse hombre, sino en hacerse siervo, manifestándose como tal, quien antes era solo Dios y Señor. No implica esto tanto llegar a un estado social de esclavitud, sino la entrega voluntaria en un servicio de obediencia incondicional al Padre, en la ejecución del plan de redención desde la realidad de su humanidad. Y esa forma manifiesta el estado de humillación que fue tomado en un determinado momento del tiempo histórico de los hombres, como cumplimiento de una decisión eterna antecedente. Vino a la existencia en forma de siervo, porque era la expresión visible de una realidad esencial, solo desde su humanidad. De otro modo, quien existía en forma de Dios fue hecho semejante a los hombres. Juan capítulo 1 y versículo 14. Si fue hecho,
quiere decir que antes no tenía la naturaleza humana. El Verbo de Dios entró en la humanidad en un momento determinado por Dios para la historia humana. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Además, concedido en María por obra del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1 y versículo 35. Y gestado y alumbrado como los hombres. Lucas capítulo 1 y versículo 38. Vino a ser hijo de Dios e hijo de María, no en el sentido de su deidad, sino de su humanidad perfecta. En esa forma de siervo, mediante la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y versículo 8. La obediencia manifiesta la condición del siervo. La entrega a la muerte era el acto supremo de la renuncia de una entrega sin reservas a la voluntad del Padre. Juan capítulo 17 y los versículos 17 y 18. Aquella renuncia culmina con la muerte de cruz, modo reservado a sediciosos, rebeldes y esclavos. Era una muerte infamante. La muerte de la cruz fue la suprema expresión de su entrega voluntaria en renuncia suprema por amor, asumiendo la muerte que correspondía al maldito de Dios. Deuteronomios capítulo 21 versículo 23, para abrir al hombre la puerta de la bendición de Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 13. El Señor no pudo humillarse en un mayor abatimiento, llegando así a las partes más bajas de la tierra. Efesios capítulo 4 versículo 9. Las huellas de su humillación quedaron marcadas indeleblemente en el mundo de los hombres, estableciendo los límites siempre estrechos del camino que debe de seguir quien sea su discípulo. Cualquier otra cosa que no sea la renuncia absoluta y perfecta, lo que aquí el Señor expresa cuando dice, el que no toma su cruz, impide, incapacita, cierra el camino del discipulado, porque se aparta de la senda marcada por el Señor. Note que no hay otro camino para el cristiano más que este. Ninguna otra entrega sirve a no ser la absoluta renuncia personal. Por eso dice también Pablo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Jesús establece aquí una aparente contradicción. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Note que la expresión hallar su vida puede ser equivalente a hallarse a sí mismo, de ahí la posibilidad de intercambiar los dos conceptos de este pasaje. También es notable observar el énfasis marcado en el pronombre personal mí, que aparece 5 veces en los 2 versículos anteriores. Como contraste al mí de Cristo está el yo del hombre, expresado en su forma de vida. Solo se puede ganar la vida según el mundo cuando se renuncia a Cristo. Por eso el Señor dice que todo aquel que haya, es decir, gana la vida, conforme al pensamiento del mundo, la pierde para Dios. Pero por el contrario, quien pierde la vida conforme al criterio del mundo, la gana para Dios.
Perder la vida equivale a tomar la cruz y seguir al crucificado en la senda que trazó para sus discípulos. Estos, que pierden la vida, la recuperan para vida eterna. Continúa ahora con el versículo 40, donde dice: El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor dijo a los discípulos que iba a enviar en misión evangelizadora, que no debían de preocuparse por su hospedaje. En la casa digna que se abriese para ellos, allí debían de permanecer. Pero note que también les predijo que en algunos lugares ellos serían rechazados y de allí debían de salir, sacudiendo el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Versículo 14. El creyente, por vinculación con Cristo, hace partícipe al Señor del rechazo que pudieran recibir de los hombres. No va como enviado por sí mismo o por proclamar el Evangelio, sino enviado por Jesús. De modo que cuando es rechazado por el ministerio que lleva encomendado, es rechazado también el que le encomendó para llevarlo a cabo. El que os recibe a mí, me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El creyente y Cristo forman una unidad espiritual inseparable. Pero quien desprecia o persigue a un creyente, desprecia y persigue a Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, los versículos 4 y 5. De otro modo, el que recibe a un mensajero recibe también a quien lo envía. En ese sentido, cuando los enviados sean recibidos con agrado en algún lugar, es comparable a la recepción que hubieran hecho si Jesús mismo les estuviese visitando. Y también algo más. Por la misma razón que existe una identidad entre el Señor y los mensajeros que Él envía, así también la hay entre el Padre que envía y el Hijo que es enviado. La Escritura enseña ampliamente la verdad de que el Hijo ha sido enviado del Padre, como por ejemplo en Mateo capítulo 15, versículo 24 y Marcos capítulo 9, versículo 37. Quienes reciben a Cristo reciben también al Padre que los envió. Juan capítulo 14, versículo 23. De manera que quienes reciben a los discípulos reciben también el mensaje que los discípulos proclaman, que demandan la aceptación de Jesús como Salvador. En esta aceptación de Cristo está implícita también la aceptación del Padre, con toda la bendición que esto supone en la dotación y realización de la vida eterna. Continúo ahora con el versículo 41, donde dice: El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Recibir a un profeta equivale a recibir a un mensajero enviado por Dios, como es la condición de profeta. Las bendiciones del profeta pasan a ser compartidas por quien recibe al profeta. Ese es el caso ejemplar de la viuda de Sarepta, cuando recibió en su casa al profeta Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 10 en adelante. El profeta en su ministerio recibe de Dios la provisión de alimento para su sustento cotidiano. Esa misma provisión pasó a ser disfrutada por la viuda que recibió al profeta. Y de igual manera ocurrió con Abdía, el mayordomo del rey Acab, que escondió en cuevas y alimentó
a 100 profetas de Dios con pan y agua. Primer libro de Reyes, capítulo 18 y los versículos 3 y 4. Dios tenía como bendición para sus profetas la preservación de la vida. Este siervo de Dios recibió por el trato dado a los profetas la misma bendición, cuidando Dios de su vida en el entorno de peligro que existía para todo hombre temeroso de Dios. También hay recompensa para quien reciba a un justo. Note que recibir a un justo pone de manifiesto que él también lo es justo. Solo puede ser calificado a quien ha creído en Dios y ha sido justificado por él. Romanos capítulo 5 versículo 1. De manera que el que recibe a los hijos de Dios y los hospeda tiene la promesa de idéntica recompensa para él. Una bendición especial para el que hospeda a un justo es la respuesta a las oraciones de gratitud que el justo hospedado eleva a Dios a favor de su hospedador y que Dios responderá conforme a las peticiones hechas. Tercera carta de Juan, versículos 5 y 6. Continúo ahora con el versículo 42, donde dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor llama cariñosamente a sus discípulos estos pequeñitos. Son pequeños ante el mundo por su insignificancia. Son pequeñitos para el Señor porque son semejantes a niños que dependen totalmente del Padre. Note que el don que reciben es también algo muy pequeño, un simple vaso de agua fría, pero la valoración del don no está en el don mismo, sino en lo que mueve la acción de dar el vaso de agua. Anteriormente, el Señor dijo que quien recibiera a uno de sus discípulos lo estaba recibiendo a él. Por tanto, el vaso de agua dado a uno de ellos es como si se lo diera al mismo Señor. Esta enseñanza será reiterada más adelante en Mateo capítulo 25 y versículo 35. Pero el escritor de la epístola a los Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos capítulo 6 y versículo 10. La justicia de Dios impide que el trabajo en el Señor sea en vano. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 18. Por tanto, la recompensa es segura para el fiel. De cierto os digo que de ningún modo perderá su recompensa. El amor hacia los pequeños que sirven al Señor es amor al Señor. El amor contriñe e impulsa el servicio del salvo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. El amor de Dios actúa en los creyentes por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 22. El amor sincero al Señor es vínculo determinante y común a cada nacido de nuevo. Efesios capítulo 6 versículo 24. Los frutos de justicia se manifiestan en servir a los hermanos necesitados. El amor a los hermanos evidencia la verdadera fe. Santiago capítulo 2 y los versículos 14 al 17. Todo cuanto se haga para la gloria de Dios recibirá recompensa en su día. La recompensa no la perderá, está segura, reservada para quien ha actuado conforme a lo que Dios establece
y ha servido a quienes son enviados del Señor, ya que todo cuanto rodea el pasaje está relacionado con el compromiso fiel a Cristo. No importa cuánto sea el precio que humanamente haya que pagar, en sentido de sufrimiento, desprecios, oprobios e incluso la misma vida. Quien deja de ganar la vida a los ojos del mundo por alejarse del camino estrecho que Cristo marca, pierde eternamente cuanto haya hecho aquí. Ahora bien, no significa esto que si ha nacido de nuevo, pierda su salvación, pero no tendrá nada que presentar en la eternidad para la gloria de Dios. La recompensa que ha elegido es temporal y terrenal, ganando la vida según los cánones del mundo, y ha recibido en sus días lo que había procurado. El que deja de ver la temporalidad para mirar la eternidad, alcanza valores en medio de conflictos y pruebas que son perdurables eternamente y que además de glorificar a Dios, serán también recompensados en su presencia. Además, serán réditos eternos en el banco celestial. Y voy concluyendo con esto. El Rey reclama la devoción y dedicación incondicional de sus discípulos y Él es digno de todo lo que somos o de lo que tenemos. El perder nuestra vida en Cristo es hallarla y está en una de las muchas paradojas que es una realidad cuando se sigue al Señor. Amigo y amiga oyente, ¿tienes tú la seguridad conforme a la palabra de Dios de tener la vida eterna en Cristo Jesús? Si no es así, o tienes dudas, ¿qué te parece? Si hacemos una oración, te puedo guiar en ella orando de esta manera. Señor Jesucristo, te confieso que siempre he pensado que en esta vida se debía de vivir lo mejor posible, conforme a la carne, pero nunca conforme al Espíritu. Te confieso que estaba en un error. Ahora te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.